Saludos a toda la República Dominicana y más allá. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta revista semanal. Hoy es domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muchas actividades en todo el territorio nacional, ofrendas florales, conferencias, seminarios, charlas y otras actividades alusivas a la fecha. Se trata de un acontecimiento que tiene su origen en las grandes luchas de las mujeres de las fábricas textiles, tanto de los Estados Unidos como de Rusia. Otro hecho de gran trascendencia es la intervención norteamericana con su aliado Israel en contra de Irán. Cabe señalar que el gobierno dominicano, al igual que el empresariado y dirigentes políticos, están enfocados en el análisis del tema. Se prevé, y así lo han establecido dirigentes empresariales, aumentos significativos en la tasa de cambio, aumentos significativos en el precio de los combustibles y sobre todo, aumentos en el precio de los artículos que conforman la canasta familiar. Una situación sumamente preocupante y que los sectores representativos de la sociedad dominicana han cifrado su esperanza en la prudencia del gobierno del presidente Luis Abinader. A propósito, la agenda del presidente Luis Abinader este fin de semana incluye su participación en la cumbre especial convocada por el presidente norteamericano Donald Trump. El presidente Luis Abinader salió el pasado viernes de República Dominicana. Ayer fue la cumbre y se prevé que regrese en el transcurso del día de hoy. El contenido de su revista semanal incluye dos importantes entrevistas, una con el doctor Plutarco Arias, quien fue ministro de Salud Pública, y la otra con el licenciado Federico Reynoso, quien es el director de la Unidad de Medios Locales de la Presidencia de la República. Vamos a la primera pausa. El licenciado José Cerda y el licenciado Nicolás Arias se integran un poquito más adelante. A continuación, Escapes con Samuel, salud, turismo, reportajes y mucho más. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente, haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. en la Clínica de Especialidades Odontológicas Dr. Rafael Arias encontrarás las orientaciones para una higiene bucal saludable, ofreciendo servicios de odontología preventiva y general, rehabilitación bucal, cirugía maxilofacial, prótesis e implantes, ortodoncia, exodoncia de terceros molares, endodoncia, entre otros procedimientos. Clínica de Especialidades Odontológicas Dr. Rafael Arias, ubicados en la avenida Invert número 108 Santiago, con el teléfono 809-295-6601. Clínica de Especialidades Odontológicas Dr. Rafael Arias. Minuto a minuto se construye la historia. Minuto a minuto cambian los acontecimientos. Para mantenerte actualizado sobre todo lo que ocurre en el entorno local, nacional e internacional, minutoaminuto.com.do es tu plataforma digital. Minutoaminuto.com.do. Noticias al instante. Lo hicimos más sencillo. Ahora todo lo gestionas en un solo número. Llama a nuestro call center o escríbenos por WhatsApp al 809-583-1844
el único número para consultar, pagar y resolver de forma rápida y segura. También tienes nuestra app, diseñada para que gestiones en segundos. La página edenorte.com.do, disponible las 24 horas para ti. Tu pago más simple. Edenorte, la energía que nos mueve. El Colegio Utesiano de Estudios Integrados COE UTESA, una institución que te ofrece un concepto de calidad educativa diferente, un centro de desarrollo humano con un gran compromiso de contribuir desde la escuela con el futuro de la patria. Si quieres para tus hijos una educación integral en valores, ciencia, cultura, disciplina, somos la opción de calidad para la educación de tus hijos. Inscripciones abiertas. En los últimos días, titulares en España y en Latinoamérica han dicho que un médico logró la remisión completa del cáncer de páncreas. Algunos incluso hablan ya del Premio Nobel de Medicina. Pero, ¿es verdad que ya tenemos la cura? ¿O estamos ante un avance prometedor que aún no ha llegado a los pacientes? Hoy te voy a explicar qué pasó realmente, qué logró el doctor Mariano Barbacid y qué significa para el futuro de la oncología. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Medicina Interactiva. Yo soy Robert Díaz, tu médico internista de cabecera. El cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos que vemos en medicina interna, y esto es así por múltiples razones. Su supervivencia a los 5 años es de solo alrededor del 10 al 13%, muy baja. Un grave problema es que el diagnóstico es tardío en la mayoría de los casos. Además, tiene una alta resistencia a la quimioterapia debido a que posee un microambiente tumoral fibroso que actúa como una barrera terapéutica. Y en más del 90% de los casos hay mutaciones en el gen KRAS. Durante décadas este gen fue considerado como algo intratable. Por eso cualquier avance en esta enfermedad genera enorme expectativa. El protagonista de esta noticia es el doctor Mariano Barbacid, uno de los médicos con más aval en España. Es fundador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en este país. Fue el descubridor del primer oncogen humano llamado HRAS y además es referente mundial en oncología molecular. Su equipo publicó un estudio donde lograron una regresión completa y duradera del cáncer de páncreas, pero en ratones. Y aquí es donde empieza la parte importante de esta conversación. El estudio utilizó una triple combinación dirigida a 3 nodos claves de señalización tumoral. El KRAS, que es el motor del tumor, el EGFR y el STAT3. Utilizaron fármacos como el daraxonrasib, que es inhibidor del KRAS, el afatinib, inhibidor del EGFR, y el SD36, que es un degradador del STAT3. Y comprobaron que cuando bloquearon simultáneamente estas 3 vías, los tumores desaparecieron en modelos preclínicos, no hubo recurrencia durante más de 200 a 300 días, no se observó toxicidad significativa en animales y, lo más importante, evitaron la resistencia tumoral. Pero cuando se bloqueaban solo 2 de estas vías, el tumor regresaba. Este hallazgo es clave. El cáncer de páncreas sobrevive porque tiene rutas alternativas. Si cierras una puerta, abre otra. Pero Barbacid cerró las 3 al mismo tiempo. Pero esto quiere decir que ya hallamos la cura. Aquí viene la parte que debemos explicar con responsabilidad. No, aún no es una cura en humanos. Este es un estudio preclínico en modelos animales. Y en oncología, lamentablemente,
Muchos tratamientos que funcionan en ratones no siempre funcionan igual en seres humanos. Y esto se debe a múltiples factores. Porque hay diferencias biológicas, por las dosis tolerables para los humanos, por el microambiente tumoral humano, por la toxicidad acumulativa y por las interacciones medicamentosas. El siguiente paso son los ensayos de fase 1, donde se va a evaluar la seguridad de estos medicamentos en humanos. Y lamentablemente, esto toma años. Pero, ¿por qué esto ha causado tanto revuelo? La respuesta clara es la siguiente: porque cambia completamente el enfoque terapéutico en el cáncer de páncreas. Este estudio demuestra algo fundamental. El cáncer de páncreas puede ser derrotado si bloqueamos estratégicamente los mecanismos correctos al mismo tiempo. Esta es medicina de precisión real. No se trata de quimioterapia inespecífica, no es un ataque indiscriminado, sino terapia racional basada en biología molecular. Y esto sí que es un avance revolucionario. Como médico internista creo que debemos hacer dos cosas. Primero, no crear falsas expectativas. Y segundo, no apagar la esperanza científica. La historia de la medicina nos ha enseñado que muchas curas comenzaron como experimentos en animales. El problema no es la noticia en sí, es cómo se comunica. Decir, se curó el cáncer de páncreas es incorrecto. Pero decir, se logró una remisión completa en modelos preclínicos y se abre una vía prometedora es lo científicamente correcto. Y esto no le quita mérito al avance en lo absoluto. El cáncer de páncreas sigue siendo uno de los grandes desafíos de nuestra era. Pero hoy estamos más cerca que hace 10 años de lograr una cura. La ciencia avanza con pasos firmes. Si te gustó este video, este análisis basado en evidencia, dale like. Comparte este video y dinos en los comentarios: ¿crees que veremos la cura real en nuestra generación? Suscríbete a este canal y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda que nuestra meta es alcanzar los 10,000 suscriptores antes de que termine este año 2026. Ya superamos los 8,500 y estamos muy cerca, contamos contigo. Aquí te dejo más videos para que sigas haciendo maratón. Recuerda que yo soy Robert Díaz, tu médico internista de cabecera. Nos vemos la próxima semana. Domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Cabe señalar que entre las instituciones en reconocer a la mujer dominicana se encuentra la Alcaldía del Municipio de Santiago. En víspera de la celebración de la fecha, la Alcaldía reconoció a 25 mujeres que se han destacado en diferentes áreas, sobre todo en materia política, económica y social. Una iniciativa de la Alcaldía encabezada por el licenciado Ulises Rodríguez y que contó con la participación de los principales funcionarios del ayuntamiento e invitados especiales. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver la intervención del alcalde de este municipio en el acto de reconocimiento a las mujeres destacadas de este municipio de Santiago. Pero ya ahora no podemos seguirlo ocultando. Y vemos cómo Santiago florece y cómo Ulises, con todo su equipo, está a la vanguardia para poder cubrir todas esas necesidades cambiantes a diario, en crecimiento que tiene Santiago. Así que gracias, Ulises, a ti y a todo tu equipo por ese gran trabajo que estás haciendo al frente de la Alcaldía de Santiago. Y yo hablaba con el alcalde que realmente esa comisión que ustedes tienen hicieron un verdadero trabajo al elegir a tantas mujeres valiosas de diferentes sectores que nos enorgullecen a nosotros, pero sobre todo también que nos animan a seguir hacia adelante, sobre todo a las nuevas generaciones, para que también se integren. Así que de ahí también estriba el que yo les diga a ustedes que hicieron una selección maravillosa. Quiero dirigirme a ustedes, mujeres reconocidas en este acto, y decirles que sigan adelante,
que nunca se llega y siempre hay un paso más, siempre hay un reto más por el cual uno se levanta con mucha alegría, con mucha determinación de hacer las cosas. Felicidades por esas trayectorias que ustedes exhiben, por esa valentía, pero sobre todo por ese impacto que ustedes han tenido en sus comunidades, en nuestra ciudad corazón y en nuestro país. La mujer dominicana ha avanzado, ha dado muestra de capacidad, de que se ha formado, que ha luchado y que es clave, una pieza clave, fundamental en la transformación de nuestro país. Yo entiendo que tenemos que seguir impulsando esta autonomía, esta independencia económica de nuestras mujeres para poder lograr esa equidad. Yo no tengo duda que ya los avances son significativos, estamos transitando ese camino. Hoy no solo reconocemos las trayectorias, también queremos trabajar la inspiración, sembramos esa inspiración. Hoy también entregamos lo que son estas distinciones, enviamos un mensaje claro. Santiago cree en sus mujeres y apuesta a ese liderazgo, el liderazgo de nuestras mujeres. Que este acto nos motive a nosotros a seguir construyendo una sociedad más justa, más inclusiva y más humana. Santiago se levanta con la fuerza de sus mujeres. Santiago crece con el talento de sus mujeres. Santiago avanza con el liderazgo de sus mujeres. Santiago cuenta con mujeres que transforman. Feliz Día Internacional de la Mujer. Nuestro ayuntamiento hoy reconoce a 25 grandes mujeres de Santiago, mujeres destacadas por su labor y por su desempeño institucional. En 518 años de historia de esta alcaldía de Santiago, desde su fundación hasta nuestros días, se ha premiado a muchas mujeres profesionales, amas de casa, servidoras públicas, religiosas, políticas. Esas mujeres galardonadas acumularon méritos suficientes para que su trabajo fuera honrado por su gobierno municipal en cada medida. Hoy reconocemos a las mujeres dominicanas que cada día sostienen hogares, lideran empresas, educan generaciones, trabajan la tierra, emprenden con valentía y luchan por un país más justo, más equitativo. Desde este espacio público, desde este ayuntamiento que está dirigido por un visionario que apoya a la mujer como Ulises Rodríguez. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente, haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Focus, una marca comprometida con la calidad, produciendo un calzado con un superior nivel de confort y elegancia, para que usted pueda disfrutar cada pisada. Focus. Procúrelo en su tienda de calzados preferida. Distribuye Cidric. Focus. Comodidad y elegancia
en cada pisada. En Copnama, cada historia comienza contigo, nuestro socio. Porque eres el centro de nuestra cooperativa. Todo lo que hacemos nace de tu confianza y tu esfuerzo. Tu bienestar nos inspira. Tu crecimiento es nuestra meta. Y juntos seguimos construyendo futuro. Porque aquí el socio es el corazón de todo lo que hacemos. Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Minuto a minuto se construye la historia. Minuto a minuto cambian los acontecimientos. Para mantenerte actualizado sobre todo lo que ocurre en el entorno local, nacional e internacional, minutoaminuto.com.do es tu plataforma digital. Minutoaminuto.com.do. Noticias al instante. Quiero darle las gracias a la Academia, a la UAPA, Universidad Abierta para Adultos, por continuar esforzándose en la cultura en Bolsa de Valores. Y tendremos pronto, el lunes 2 de marzo de 2026, un diplomado en Bolsa de Valores para que usted se convierta en un profesional trader, para que haga su trading con la garantía de un profesional de Wall Street o para cualquier bolsa del mundo. Tenemos un diplomado con un contenido al más alto nivel de todos los diplomados que se imparten en el país, lo que le permitirá a usted entrar y ganar dinero. Y también un entrenamiento constante para que usted seleccione el broker ideal y aprenda a colocar las órdenes en la Bolsa de Valores. Este diplomado será el lunes 2 de marzo de 2026, modalidad virtual, y tendrá un costo de inversión de 40,000 pesos. Llámenos a la UAPA al 809-724-0266, extensión 255, 352 y 365. Te esperamos el próximo lunes 2 de marzo de 2026 para que te haga un profesional trader en Bolsa de Valores. Bueno, continuando con nuestro espacio Enlace Semanal, tenemos ahora la oportunidad de conversar con un gran maestro de la medicina dominicana, porque así ha sido denominado por las instancias que tienen que ver con la salud de nuestro país. Y él fue el ministro que tuvo que dirigir y administrar todos los trabajos que se hicieron contra el COVID en la República Dominicana. Para nosotros es un gran placer, como siempre, recibir en este set a un hermano, un amigo y sobre todo a un gran maestro de la medicina como lo es el doctor Plutarco Arias. Gracias, hermano, gracias por esa presentación. Realmente me siento muy halagado estando con ustedes, tanto contigo como con Félix. Sabemos que ustedes son dos grandes comunicadores del país y para el mundo ya el mundo está globalizado. Gracias por permitirme estar con ustedes y realmente me siento más que satisfecho y honrado con estar en presencia de este programa tan importante que se da todos los domingos en el país. Pero la verdad es que cuando tenemos al doctor Plutarco Arias en una entrevista, uno no sabe cuál es el tema que abordar, de los tantos temas de interés y de lo cual el doctor maneja, porque hablamos de que fue exministro de Salud Pública, pero el hombre también en lo político ha dejado, ¿verdad?, su marca. Pero ya como médico especialista en lo que tiene que ver con la neumología, es una institución que el sector y todo Santiago y el país lo conoce. Sin embargo, en estos precisos momentos, doctor, me gustaría que habláramos de lo que está pasando con el tema de la influenza. ¿Cuántas son? La gripe, la cosa, la humanidad, porque no solamente República Dominicana, en la humanidad está, yo siento que está combatida de esa situación. ¿Es así? Es así, sobre todo en el hemisferio norte, la parte que está fresca o fría, digo yo ahora. Los cambios de temperatura influyen mucho. El problema de la influenza es un problema estacional muchas veces. Arranca en septiembre con todo el pie, se acelera en diciembre bastante, enero, febrero,
y ya cuando llega el invierno totalmente, y entonces por eso se habla de que son gripes estacionales, pero ya no son gripes estacionales. H1N1, H3N2 son las marcas número 1, y la influenza B, o sea, la A y la B, la A que son H1N1 y H3N2, y la B son, han hecho estrago este año. O sea, estrago porque tú dices, bueno, estrago, la gente no se muere mucho porque hay mucha gente mayorcitos que están vacunados en los países desarrollados, pero en Estados Unidos hubo una semana que de 2.400 tanto pasó a 3.600 internamientos por complicaciones. Entonces los costos y los gastos son tremendos. Cuando tú vas ahora a un neumólogo, por ejemplo, y tú estás con la gripe de influenza, te van 10.000 pesos. Descongestionante, si eres asmático, un poco esteroide, broncodilatador y el antiviral, más un antibiótico que se da normalmente un macrólido para evitar que el paciente no complique con una bacteria. Porque te da primero el virus, después llega la bacteria y te acaba. Porque el proceso viral te baja la defensa totalmente, como dice la gente. ¿Pero a dónde te baja la defensa? Es la defensa a nivel del árbol respiratorio. El árbol respiratorio conduce lo que tiene que ver con, sobre todo, el aparato mucociliar se estropea cuando tú empiezas a toser. El aparato mucociliar que empieza en la nariz y llega hasta los bronquios terminales allá abajo, a los alveolos, que es la unidad funcional del pulmón, que cuando el aire se reduce, la entrada de aire se reduce, sobre todo en los pacientes asmáticos, pero también en todo el mundo, se inflaman los bronquios y eso te produce la tos que se produce normalmente. Este aparato mucociliar que saca la bacteria y los virus cuando tú estornudas o lo que sea, o toses, no lo permite, sino que la bacteria, lo que hace es que se baja un poquito, en vez de sacarlo hacia afuera, se distribuyen hacia adentro y ahí llegan las neumonías, las complicaciones, así que lo tiene que ver la gente. Allá llegan las neumonías, las complicaciones propias de influenza A y B. Y eso hay que evitarlo, tenemos que trabajar para eso, vacunarnos, tomar las medidas del lugar de control. Cuando tú tienes el virus, te quedas en tu casa, quédate en tu casa y tienes un virus respiratorio. El virus respiratorio se transmite igual que el COVID, 2 metros de distancia, pero la gente cree nada más hacer una mascarilla, señores, hay que lavarse la mano muchas veces, mucho. Yo, cada vez que toco un paciente en mi consulta, normalmente me lavo la mano alrededor de 25 a 30 veces diario, porque tú pones la mano en este escritorio que tuvo una gente hablando ahora, y ese virus mantiene 8 a 12 horas vivo ahí. Cuando tú pones la mano ahí, te la pasas por la cara o la nariz, ya tú sabes lo que viene. Ahí está la influenza. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que manejar, ¿no? O sea, no es nada más la mascarilla, lavarse las manos. Yo estaba en algunos programas y se me ha olvidado decir el lavado de manos es vital. Tú vas a una clínica ahora, donde tú quieras, y hay un paciente con un virus y todo el mundo le dan la mano a veces a los pacientes. Cuando tú sales de ahí, al abrir la puerta, los manubrios de la puerta, ¿qué es lo que tienen? La bacteria y los virus. O sea, señores, por eso es que las infecciones intrahospitalarias nosotros las manejamos y son tan importantes a nivel respiratorio. Tenemos que manejar esa parte también de complicaciones posibles e imposibles. ¿Se transmite más fácil que el COVID? Porque el COVID se decía que era por el estornudo, esa cuestión, pero esto se transmite más fácil que el COVID. Igual, la transmisión es igual. Lo que pasa es que el COVID fue peor. El COVID nos dio mucho daño y ahora el COVID está haciendo estrago. La gente cree que el COVID no da mucha presencia de COVID. Hay un long COVID, nosotros lo vemos, uno que otro paciente. Cuando vemos 5 o 6 virus, hay 10 puede haber uno que ha tenido COVID o que tenga el COVID, ¿no? Y estamos pensando que es un virus. Cuando buscamos, ¿si es influenza de emergencia? No, sí me lo hicieron. ¿Y COVID? No. O sea, a veces son COVID. Pero eso es importante que tú sepas. O sea, la transmisión, lo que pasa es que el COVID fue más mortal, más letal, igual que el Nipah ese que está ahora también. Que ese es un virus muy letal, esperamos que no llegue aquí a estos países, pero es importante que nosotros empecemos a ver las cosas así. El COVID se transmitía por estornudo, por tos, igualmente que la influenza. Quizá el COVID tenga un modo de transmisión un poquito más rápido, pero tampoco, creas, o sea, los mecanismos de transmisión son los mismos. Lo único que el COVID hacía más estrago en la gente, hacía más daño a nivel renal, hacía más daño a nivel cardiovascular, hacía daño a nivel neurológico, como dice el doctor José Joaquín Puello. El doctor José Joaquín Puello, el maestro estrella de la medicina dominicana, dice, y de la neurocirugía, dice que el COVID empezó justamente en el nervio olfatorio, que es el nervio 1 de los 12 nervios del aparato neurológico que tenemos. Doctor, entonces, estos son estragos. Lo que estamos viendo hoy son estragos del COVID, porque antes uno veía una gripe sencilla y normal. Sí, porque antes solamente existía gripe y más la nada. gente, Ahora es un paquete. pero ahora no. Lo que pasa es que ahora estamos viendo una gripe que dura semanas para poderse solucionar. Entonces, mira, ¿qué es lo que está pasando? Esos virus que están pasando ahora están dando mucho daño de tos
y goteo por nasal. A veces la gente le pasa lo que es influenza, la influenza le da, los senos paranasales se activan, el aire entra por aquí. ¿Por dónde tú crees que entra un virus? En la nariz, entra por aquí, por los senos paranasales. Los senos paranasales son la unidad que calienta el aire para que se ponga a nivel de la temperatura de tu cuerpo. Y entonces ese aire llega y llega al aparato respiratorio. Sí, tienes mucha razón. La pregunta que tú me acabas de decir, estrago ha hecho en la humanidad el COVID. El COVID ha dejado tanto daño respiratorio y a nivel neurológico, tú quieres, la gente tiene insomnio, la gente tiene debilidad, el aparato respiratorio se debilitó mucho y sobre todo cuando tú encuentras estos pacientes que tienen neumopatía intersticiales, que se llaman la fibrosis famosa, que la gente también hacia muchas veces, si son neumonías intersticiales por COVID, nosotros lo hemos visto en nuestro laboratorio de fisiología, que es, vuelvo y reitero, lo digo siempre, es uno de los mejores del país, nosotros hemos visto que los pacientes que tienen COVID tienen la difusión, que es el paso del sangre, del oxígeno hacia la sangre, del pulmón hacia la sangre. Cuando tú coges el aire, eso se convierte en oxígeno, ese oxígeno se va del pulmón hacia la sangre y está reducido en muchos pacientes de eso. ¿Qué hemos visto? Que nosotros en los primeros 6 meses veíamos que estaba cerrado 60%, ha ido subiendo, a los 6 meses le hacíamos la difusión otra vez, 80%, al año llegaban a 70%, al año llegaban a 80%. Y después de los años hemos visto que la gente se ha recuperado bastante, pero como quiera, hay daños que están ahí en el intersticio. Cuando tú ves la tomografía, se las ve y se quedan los daños, aunque el paciente tenga 80% de difusión, pero 80% que es la difusión normal. Entonces, esa difusión, nosotros quizás tuvimos el primer laboratorio de difusión en Santiago, lo tenemos, lo hemos tenido junto con María, yo y un grupo que estamos asociados en eso, igual que el doctor que nos manda muchos pacientes, el doctor Nicolás Valle del HOMS y eso. Y nosotros, o sea, gracias a Dios tenemos un laboratorio que nos puede decir qué daño nos dejó el COVID a esos niveles intersticiales. El daño a nivel de los tubos, que son los bronquios, donde va el aire, también ha sido catastrófico y eso ha producido que los problemas respiratorios sean mayores ahora. Hay más complicaciones por influenza que antes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una etapa, la era post-COVID. Nosotros estamos escribiendo esa parte de un libro muy interesante que va a salir en julio. Ya lo estamos anunciando desde hoy. Esta es la primicia que estamos dando. O sea, va a salir en julio ese libro y va a tener mucho concepto de lo que estamos viviendo ahora en la era post-COVID. Para que ustedes, vamos a hacer el mismo acto que hicimos aquella vez, con mucha elegancia, muy bien preparado, para que el mundo se entere de lo que está pasando. Plutarco, vimos en días pasados a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax dar unas informaciones que en cierto punto ella lo que quería era hacer una alerta a la población, porque decía que eran demasiados los casos que estaban llegando. Entonces vimos que desde el ministerio dijeron que no, que eran el número normal de pacientes que tradicionalmente se manejan. Vimos entonces como que había un asunto de los números, porque según ella dio a conocer, parece que hay un mecanismo que tiene la sociedad de recibir información de todos sus asociados, de la cantidad de pacientes que atienden en el sector privado. Y yo lo que quería saber, como tú fuiste ministro también, esas informaciones que reciben las sociedades médicas no llegan también al ministerio directamente. O sea, ¿por qué esa especie de diferencia entre esos números hay? ¿Qué pregunta me acaba de hacer? Excelente pregunta. Mira, la gente tiene que enterarse. Nosotros los neumólogos somos los que manejamos todo lo que tiene que ver con los virus respiratorios. Nosotros en un momento fuimos el vocero, yo salí del ministerio y fui presidente de la Sociedad de Neumología después, y fui vocero prácticamente de la sociedad, o sea, no tenemos una página donde nosotros vemos todos los pacientes diarios, cuántos virus, cuánta influenza hay, cuánta influenza A, cuánto COVID. Nosotros estábamos, eso lo creí yo cuando era presidente de la Sociedad de Neumología. Está muy activo eso ahora. La doctora Maribel Jorge tiene mucha calidad para decirlo. La doctora Maribel Jorge es una activa, la presidenta de nuestra sociedad es muy activa en la calidad de lo que está diciendo, sabe lo que está diciendo, tiene la información suficiente para decirla sin contraponernos ni decir nada con relación al Ministerio de Salud. Quizá el Ministerio de Salud a veces quiere decir que no, pero realmente las cosas es mejor prevenir. Yo soy de lo que creo que es mejor prevenir. Yo le decía a la gente cuando estábamos con el COVID, señores, es mejor estar vivo para el año que viene en diciembre. Claro.
y no dejarse morir, no traten de no infectarse. Cuando la gente me decía que el 24 de diciembre, yo recuerdo que yo llegué así, hagan el almuerzo al mediodía, entonces. Entonces recuerdo eso me lo toman de mucho en la capital, de mucho juego, pero realmente son cosas que había que hacerlas. Y eso lo digo ahora, la Sociedad de Neumología, su presidenta, la doctora María Jorge, es un activo muy importante, las informaciones que está dando son muy certeras, yo le doy seguimiento a lo que ella dice normalmente, porque yo fui el pasado presidente de la sociedad reciente hace 2 años, y salí de ahí, y nosotros tenemos que estar, ¿quién tiene que estar alerta? ¿Dónde es que llaman los pacientes con virus respiratorio? ¿A dónde los neumólogos? ¿A quién es que llaman en las emergencias? Cuando llega un paciente con un virus respiratorio, un broncoespasmo, a los neumólogos, y nosotros somos la entidad número 1 en el país que nos hemos convertido después del COVID, asociada con el ministerio. El ministerio que tiene que hacer, responder con, vamos a hacer esto, prevención y nada más. El ministro de Salud, que creo que es una persona muy seria, muy bien, y que está haciendo un buen trabajo, debe también acompañarse de las sociedades especializadas cuando llega un proceso respiratorio, un proceso viral, un proceso del que sea, porque al fin y al cabo no es para él, no es para nadie, quizás no necesite que digan eso, pero es para el país necesita que lo orienten, y la sociedad de neumología está para eso, y su presidenta, yo creo, yo te voy a decir una cosa, yo he visto una persona tan intensa como ella, ni yo en mi momento, en la presidencia de neumología, fui tal como ella, o sea, ella está haciéndolo muy bien, yo la felicito, hay que seguir orientando al país, y al ministerio también, que acepte las cosas como son, nadie tiene culpa de eso, nadie tiene culpa de eso, lo único culpable de eso, del contagio que se aumente, como nosotros, y cuando nosotros le decimos a la gente que se cuiden mejor, estamos diciendo que limiten el número de infecciones, porque señores, vuelvo y les repito lo que dije en principio, un proceso respiratorio viral anda alrededor de 10,000 pesos, y si se complicó el paciente y se internó, ya usted sabe por dónde va. Y si entró una neumonía viral, todavía peor, y si es bacteriana también como complicación. O sea que eso hay que cuidarlo. Eso no, creo que la sociedad no ha tenido ningún deseo de decir que hay cosas, porque nadie tiene culpa de eso, nadie puede tener culpa de eso, más que nosotros mismos como ciudadanos. Así que eso es decirle a la gente que se cuide y vale la pena. Yo insisto y le exhorto a la Sociedad de Neumología que siga haciendo las advertencias, y exhorto al ministro de Salud, nuestro querido amigo Víctor Atala, hermano, que también hay que aceptar las cosas. Y eso yo recibo del Ministerio de Salud incluso el número de procesos virales que me llegan, porque me llega por epidemiología, de que yo era ministro, yo sé semanal lo que pasa, y eso ha aumentado, tengo que admitir que han aumentado. Independientemente de eso, tú me acabas de hacer una pregunta, que por qué esa discordancia en términos de conceptos, porque al fin y al cabo uno cuida las cosas, pero yo creo que en términos generales lo que hay que aceptar las cosas como vengan y como son, y ya al fin y al cabo nadie tiene la culpa. Doctor, mire, no es cambiando de tema, pero hago una ligera introducción por lo que está ocurriendo en nuestra ciudad de Santiago de los Caballeros, que yo como Santiago estoy muy contento por ver el avance, el desarrollo, el crecimiento, cómo está la economía, cómo está el turismo, y cuando hablo de turismo, ahí yo me paro, porque ahora tenemos el turismo de salud. Santiago es como el pionero, así es, pudiéramos decir, en materia de salud, Santiago, infraestructura, tecnología y demás. Yo escucho que nosotros estamos muy bien, pero usted es la persona autorizada para decir eso, doctor. Nosotros en turismo, nosotros en salud, la meca de salud está en Santiago, realmente. Santiago se ha convertido en la capital de la salud privada del país. No voy a decir la pública, pero la privada estamos número 1. Hemos avanzado, estamos en un buen nivel. Fíjate, y yo te voy a hacer un poquito más lejos, Santiago nunca había tenido 2 ministros de salud uno detrás de otro. Primera vez en la historia. Egresados de aquí, estudiamos juntos, hemos trabajado juntos. Entonces fíjate que eso tiene sus valores. Sí, claro. Y hay que empezar a ver por qué te valoran así, porque bueno, parece que lo han hecho bien. Y realmente esa es una buena decisión que se ha tomado en el gobierno. Y yo te puedo decir, el turismo de salud en Santiago está, aquí vienen de todas partes del mundo, hasta vienen Punta Cana, de todas partes vienen aquí a vernos a nosotros. Pero aparte de eso, hay una cosa muy importante. Fíjate que aquí hubo una actividad muy interesante la semana pasada. Aquí se volcó el país entero. No habían habitaciones en los hoteles el sábado y el domingo. Felicito al mismo alcalde que ha estado haciendo una buena gestión, ha estado promoviendo el país en ese sentido. Y aquí se movió durante esta semana, se movieron, yo
más de 50,000 personas solo en esos espectáculos de viernes y sábado. Y no solamente eso, yo voy un poquito más lejos. Yo me atrevo a decir que eso también produce sus problemas respiratorios al final, pues tanta gente aglomerada, pero bueno, yo lo que le hago un llamado a la gente, cuando usted va, si usted está en el gripe, aunque tenga una boleta para ir para allá, no vaya, quédese en su casa. Y si usted tiene que quedarse en la casa, se queda ese día y ya no va a ganar más que lo que va a perder por la boleta, por un lado, y por el otro, le digo a la gente que, bueno, la aglomeración de personas es capaz de producir aumento de los procesos respiratorios en todos los sitios. Y sabe que uno se saluda, se abraza, a veces no ve la gente y son cosas que están ahí. Pero vamos a enfocarnos en esa parte y yo pienso que estamos en un buen momento. Santiago está en el mejor de los momentos en términos de salud. Tenemos gente muy preparada, tenemos equipos tecnológicamente estamos por encima de cualquiera ahora mismo en tecnología. Nosotros tenemos centros de intervenciones cardiovasculares brillantísimos, tenemos cirugía robótica en Santiago. O sea, en Santiago hay todo y un poquito más. Y ya tuviste que haber otro hospital nuevo, que mientras tanto vamos a esperar que salgan al aire. Tú has visto cómo los empresarios se han estado metiendo en eso. Yo digo, bueno, los empresarios pueden hacer lo que ellos quieran en términos de costos, pero ningún centro de salud le va a devolver a nadie en menos de 15 años parte de lo que invirtió. Eso lo hemos visto. Nosotros somos, si se quiere, expertos. No voy a decir que soy experto en esa parte, en la parte económica, pero sí hemos estado vigilantes y viendo lo que pasa en salud. Nosotros tenemos 26, 27, 28 años ya con la Unión Médica. Parece que fue ayer, también empezamos. Pero realmente, cuando tú pones valor a todas esas cosas, te das cuenta que ciertamente esos años nos han dado la capacidad y la experiencia para nosotros saber que eso, tú entras tu dinero ahí 15 años, o sea, para tú retornarlo, el retorno. Plutarco, la salud privada requiere de recursos de parte del ciudadano que va como paciente. Y sabemos que uno de los aspectos más importantes aquí y en cualquier parte del mundo para permitir que ese ciudadano tenga acceso a una buena salud, a una buena atención, a esos equipos modernos que usted dice, es la seguridad social. Sin embargo, en el país sabemos que desde hace años hay una deuda de revisión de esa ley de seguridad social porque cubre muy poco a los trabajadores o a los pacientes y a los mismos médicos le paga poco y entonces el paciente para poder recibir esa buena atención tiene que buscar dinero, ¿verdad?, adicional por ahí. Me gustaría saber desde la óptica de ustedes como médicos, como inversionista en centros de salud, que usted lo ha sido también, nos gustaría saber su opinión con relación a esta situación y a lo que debe hacerse con esta ley que lamentablemente uno entiende que ya está obsoleta. Yo sí creía, ahora que tú dices la ley, que la ley ya debió haberse modificado para algunas cosas, que la CISARIL debiera valorar la posibilidad de que la cartera de servicios sea mayor. Usted no puede negarle a una gente una biopsia de pleura o una videotoracoscopia, decir que no se puede hacer cuando usted tiene un derrame pleural reiterativo, que lo tengo, un paciente que se va hoy a la clínica, lo tengo yo. Y entonces yo estuve, para que ustedes sepan a dónde uno llega, a veces tiene que pedirle hasta favores a las ARS para que ayuden a pacientes. Yo lo hice este fin de semana, a veces lo hago todos los días, a veces lo hago diario. Yo estaba en Santo Domingo y me reuní con 5 ARS poderosas del país y me reuní con otro, el seguro mayor del país también. Me reuní con ambos gerentes en comisión y estuvimos hablando de esas cosas. Realmente hay que darle mayor cobertura. La ley, el copago no puede ser tan bajo. La indexación de los servicios. Si tú tienes una ley que tiene 20 años, supone que tú debes buscar que los médicos compensen algo, que tengan y yo pienso que el copago a veces se convierte en muy alto, los médicos quieren cobrar más de la cuenta o no, pero oye, yo les voy a decir una cosa a usted, yo fui uno de los promotores de la ley de seguridad social en 1999 junto al doctor Sergio Guzmán, éramos aliados en eso, haciendo una campaña política en un momento dado, cuando estábamos metidos en la política ambos. Y después de eso el país ha crecido enormemente en salud. Y te voy a decir, cuando la gente se veía obligado, señor, yo trabajé con maestros, yo tengo 5 hermanos maestros, pero trabajé con los maestros muchos años. Y cuando una gente se iba a la salud pública y se iba a salud,
internaban un paciente. Ustedes recuerdan que internaban un paciente, nosotros nos pagaban 3 pesos, me recuerdo, por consulta, el SEGMA. Pero era de los primeros seguros. Y esos 3 pesos, pero no solamente eso, había que cobrarle copago a la gente. Y el copago se mantiene igual. Sigue la gente sigue cobrando y los médicos, bueno, lo que ellos entiendan que deben cobrar. A mí me dice a veces mi asistente y mi secretario, todo te cobra muy poco. No, yo prefiero tener un gran volumen de pacientes que vengan a verme, les sirvo a ellos, a veces tienes tú que hasta darle el pasaje, darle los medicamentos, les sirvo a ellos y eso me da satisfacción propia, personal, pero tú tienes mucha razón en eso. Yo creo que los seres humanos, el equipo de salud, sí, te voy a decir una cosa, los médicos y todos los centros privados no subsistieran sin la ley de seguridad social. La ley de seguridad social ha llevado a que muchos pacientes que no tengan alcance, ahí a la clínica privada, ustedes recuerdan, van ahora. La ley de seguridad social ha permitido a la gente que aunque haga su copago, van a donde el médico y tratan de subsistir en términos de salud. Igualmente, esa ley le ha permitido a muchos médicos crecer económicamente, a las instituciones. Y yo digo, ok, es mucho el trabajo, trabajamos más, pero también, si usted ve mucho volumen, usted gana bien. Yo te voy a decir, los neumólogos de este país que más dinero en términos de neumología ganan, son gente porque ven mucho volumen, se van a trabajar. Tú lo ves pasando visitas por la mañana, lo llaman a cualquier hora, están disponibles. Tú vas y ves un neumólogo y encuentras 10, 12, ahora con los virales, 10, 12 pacientes internos, 15 en la consulta, 20, o sea, pero eso se produce porque esa ley ha ayudado a eso y nosotros tenemos que valorar en su justa dimensión la ley. Y el que no fue, bueno, yo digo, lo que a veces la gente se le olvida, los mismos médicos no olvidamos, nosotros hemos sido pobres, venimos de abajo siempre, el que viene de abajo se recuerda del que viene de abajo. Yo le exhorto a mis compañeros, a mis colegas médicos, y voy a hacer esta exhortación ahora, sin pedírmela, que la parte humana está por encima de todo, que piensen que nosotros venimos de abajo mucho, la mayoría de los médicos vienen de abajo, y que ese concepto que nosotros tenemos, que venimos de abajo, vamos a enlazarlo, como se llama este programa, enlazarlo justamente con el concepto de la memoria nuestra, lo que éramos y lo que somos en este momento, y que esa gente hay que ayudarla para que también crezcan como nosotros, en salud, en satisfacción personal, en manera espiritual, porque al fin y al cabo nadie se lleva nada de este mundo. Sí, y todo lo que tú haces, lo haces para que la gente diga en un momento, no quiero recordarte por lo que me dijiste, sino por lo que hiciste por mí. Entonces la gente hay que hacerla sentir bien. Y el que va a tu consulta, dale cariño, dale amor. El que va con un problema de salud, señores, quiere que lo oigan, que lo escuchen, no le haga como que usted, vaya así, ya, no, usted no es un ser humano que llegó igual que usted, piense que usted, en su padre, en su mamá, en su papá, y llévese ese concepto, que ese concepto tiene que estar claro para usted, la humanización de los servicios de salud por encima de todo. Por eso es que usted es el maestro de la medicina, yo lo que ha sido reconocido. No, yo tengo una tendencia que aconsejo mucho a mis compañeros, a mis colegas, oye, yo tengo, cuando yo era director académico de Unión Médica, había un discurso que yo siempre digo, en mi discurso decía siempre, recuérdense una cosa, la humanización de los servicios, y una cosa muy importante para ustedes, que tienen que hacerla en cada día, compitan con ustedes mismos. Tú esa preparación que nosotros tenemos un laboratorio de fisiología el mejor, no el de la Unión Médica, el de Plutarco Aya, como ente social, porque la Unión Médica ahora está compitiendo con un equipo que me hicieron a mí para competir conmigo. Pero compitan con ustedes, yo no compito con nadie, yo compito conmigo mismo. Compito conmigo mismo y me siento más que satisfecho con haberlo hecho así, porque eso me da paz, me da tranquilidad, puedo dormir tranquilo, mi almohada me permite dormir tranquilo, y al fin y al cabo eso nos da mucha alegría y placer. Es interesante que llegue una gente que yo quiero tanto ahí. La quiero yo mucho a la gobernadora. Plutarco, hermana mía. Finalmente nos gustaría que tú le mandes un mensaje. Algo, pero... No, caché. Quisiéramos finalmente, porque ya nos está mandando a cortar hace rato, que tú le mandes un mensajito a la gente, sobre todo en este momento, de qué deben hacer para evitar tener entonces que ir al neumólogo por la situación que se está dando en el país, de ser contagiados por estos virus que están afectando. Yo soy reiterativo en lo mismo que dije. Señores, usted tiene un proceso gripal, quédese en su casa para que no vaya a toserle ni abrazar a la gente. Usted tiene un proceso gripal, no abrazar a los mayorcitos porque le pueden complicar
a los más de 60, a los más de 70. 60 es un muchacho joven, pero más de 70, 80. Sí, por ahí andamos todos. Sí, exacto. Por lo primero, por los 60, no por los 80. Recuerda que la mejor generación es la generación de la chancleta, la nuestra. Que nos llamaban la atención con la chancletita, dando un fuertecito con la chancleta. O sea, y la mejor generación del país es la nuestra. La más productiva. Estamos en el tope de la producción ahora. El país sigue desarrollándose en base a nosotros. Y eso es reiterativo. Yo sé que la gobernadora va a reiterar todo eso que estaba diciendo ahora. El país se desarrolla y crece en base a nosotros. Y es una cosa importante. Usted tiene gripe, quédese en su casa, perdón. Lávese la mano cada vez que usted toca cualquier superficie. Usted va bien aquí y toca esa mesa. Ahorita, en vez de usted tenga su alcohol para que se lave la mano, esa manita limpia ayuda muchísimo. No te la pases por la cara, porque la pusiste en esa. Pónganle ahí, te la pasas por la cara, posiblemente te contagie fácilmente si hay una gente con un virus. Entonces, esos virus duran 8 o 12 horas vivos ahí encima de esa superficie. Y cuando usted pasa la mano por la cara, ahí tiene todo el virus. Entonces, si usted tiene tos y gripe, póngase una mascarilla y fiebre, el síndrome febril, los primeros 5 días de un proceso viral, quédese en su casa respiratorio, para que no le contagie a nadie. Porque así no economizamos. Cuando usted contagia a la familia entera suya, son 4 en la familia más. Se contagian 2. En vez de gastar 10.000, gastar 30.000. Es así. Porque eso es lo que cuesta un proceso viral ahora, 10.000 pesos anda alrededor. Bueno, 5 días en tu casa, ya tú sabes. Muchísimas gracias, Plutarco, por estar con nosotros. Como siempre, es un gran placer recibirte acá y recibir tus orientaciones. Te deseamos lo mejor y que te mantengas así como está, rozagante. Tú te ves más joven cada día. Aquí yo no estoy en la hostigación, le decía yo al presidente, de las redes sociales, que me decía que yo estoy más joven. Digo, es que eso es hostil, eso es difícil vivir bajo el cuestionamiento de las redes sociales. Aquí tú lo haces bien y te cuestionan, tú lo haces mal y te cuestionan. Como quieras. O sea, pregunta a la gobernadora ahorita, todo lo que tú hagas está mal aquí en este país. Tú puedes hacer redes sociales, eso da vergüenza. Eso es increíble. Eso es así. Yo me paso el día, suerte que yo me dedico a oír más deporte que eso, porque me dedico a ir mi clásico mundial, estoy en el clásico ahora, así que ya ustedes saben. Bueno, muchísimas gracias, Plutarco. Continuamos en Enlace Semanal. Focus, una marca comprometida con la calidad, produciendo un calzado con un superior nivel de confort y elegancia para que usted pueda disfrutar cada pisada. Focus, procúrelo en su tienda de calzados preferida. Distribuye Cedric. Focus, comodidad y elegancia en cada pisada. En Copnama, cada historia comienza contigo, nuestro socio. Porque eres el centro de nuestra cooperativa. Todo lo que hacemos nace de tu confianza y tu esfuerzo. Tu bienestar nos inspira. Tu crecimiento es nuestra meta. Y juntos seguimos construyendo futuro. Porque aquí el socio es el corazón de todo lo que hacemos. Copnama. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Minuto a minuto se construye la historia. Minuto a minuto cambian los acontecimientos. Para mantenerte actualizado sobre todo lo que ocurre en el entorno local, nacional e internacional, minutoaminuto.com.do es tu plataforma digital. Minutoaminuto.com.do. Noticias al instante. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente, haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana.
Quiero darle las gracias a la Academia, a la UAPA, Universidad Abierta para Adultos, por continuar esforzándose en la cultura en Bolsa de Valores. Y tendremos pronto, el lunes 2 de marzo de 2026, un diplomado en Bolsa de Valores para que usted se convierta en un profesional trader, para que haga su trading con la garantía de un profesional de Wall Street o para cualquier bolsa del mundo. Tenemos un diplomado con un contenido al más alto nivel de todos los diplomados que se imparten en el país, lo que le permitirá a usted entrar y ganar dinero. Y también un entrenamiento constante para que usted seleccione el broker ideal y aprenda a colocar las órdenes en la bolsa de valores. Este diplomado será el lunes 2 de marzo de 2026, modalidad virtual, y tendrá un costo de inversión de 40,000 pesos. Llámenos a la UAPA al 809-724-0266, extensión 255, 352 y 365. Te esperamos el próximo lunes 2 de marzo de 2026 para que te haga un profesional trader en Bolsa de Valores. Un paraíso en la ciudad de los bellos atardeceres, el más confortable y acogedor complejo hotelero de la región noroeste, Hotel Novus Caoba. 40 habitaciones estándar, 10 suites ejecutivas y 3 suites premium, todas dotadas de la decoración y el confort que harán de su visita algo memorable. Restaurante, piano bar, discoteca, café bar, piscina, salones de conferencias, gift shop, lavandería, gimnasio, ascensores y lo más importante, un personal comprometido con la excelencia en la calidad del servicio. En Mao y para toda la región noroeste, Novus Caoba, más que un hotel. Dicen que el tiempo vuela. Y cuando uno se detiene a mirar atrás, entiende que el tiempo también se queda. 35 años nos han dado un legado y una base sólida. Hemos sido testigos del resultado de ese impulso. Nuevos profesionales, hogares construidos, ideas convertidas en negocios. Conocemos el poder de tu éxito y asumimos el compromiso de evolucionar contigo. Cuando tú creces, crecemos. Cop My Mom, 35 años creciendo junto a nuestra gente. Amigos, y nos encontramos en Caribbean Cinema, aquí en Plaza Internacional, donde se está dando la gala premier de Tal Palo, Tal Astilla, la nueva película de Raymond Pozo, Miguel Céspedes, así como un elenco de actores muy reconocidos, otros nuevos. Nosotros vinimos aquí a traerles los detalles de esta nueva película, de Tal Palo, Tal Astilla. Adelante, señor director. Nos encontramos con uno de los comediantes que está en el top 10. Amén. El señor Bobadilla. Háblanos de tu participación en esta película de Tal Palo, Tal Astilla. Mira, mi participación es el personaje de Pepe en la película. Y yo quiero que la gente vaya a ver la película porque es una película de suspenso y humor. Creo que la primera en la historia, creo que así, suspenso y humor. Ahí todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Tienen que ir a ver. ¿Cómo fue esa interacción tuya con los grandes comediantes Raymond Pozo, Miguel Céspedes y ya tú que eres una estrella? Amén, amén. Bueno, genial, porque son, aparte de grandes y talentosos, son maestros. Te enseñan con la experiencia que tienen en el cine, ya tú sabes, claro. Tienen todas las películas de ellos son éxito y te corrigen, de verdad, para mí una experiencia maravillosa trabajar con Raymond y Miguel. Y nada, el llamado al público para que se visita los cines. Atención, mi gente de Santiago y la zona aledaña. Vengan a toda sala de cine que a partir del día 5 de marzo está en todos los cines de Tal Palo, Tal Astilla, con una cartera de actores y comediantes únicos. Mi gente, ya lo escucharon. Seguimos.
Amigos, y ahora me encuentro con la representación femenina de la película De Tal Palo, Tal Astilla, Yamilet González, Joni Estrella, las bellezas de la película, porque tanta cara fea, estas dos bellezas. Háblenos de su participación en la película, qué papel le toca interpretar. Vamos a comenzar con Joni. Tenemos que decir que también Delaine es parte de las féminas que está dentro de la película, y de verdad que para nosotras que compartiendo en el rodaje nos llevamos sumamente bien las tres. De verdad que fue increíble trabajar con la González, con Delaine. La pasamos sumamente bien, no sentíamos que era un trabajo, sentíamos que era como que pura diversión. Claro, había que ser muy puntual, teníamos que estar ahí, saber nuestro texto, pero más que eso, yo creo que poder compartir con un elenco lindo es una de las cosas para mí más importantes de hacer una película. Ella es bárbara. Ella es bárbara. Señores, vamos ahora a conversar con Yamilet, quien hace poco tiempo fue un soldado aquí en el Gran Teatro con su espectáculo. Ahora vuelves a Santiago como actriz en una película. Háblame de tu participación. No, feliz. Yo interpreto el personaje de Zunilda. Zunilda es la cocinera del hotel. El hotel está quebrado y Zunilda es que mantiene ese hotel. Es Zunilda, es por la cocina de Zunilda. Bárbara, que es la dueña del hotel. Yo no quiero saber de Bárbara en la película, pero sí que ha sido una experiencia maravillosa trabajar con Joni Estrella, que es una gran maestra. Es fácil de trabajar con ella y con todo el equipo. Yo creo que hemos reunido un cast maravilloso. Nos hemos llevado súper bien y estamos disfrutando. Bueno, solo nos queda ya decir el llamado al público. Claro que sí, a partir del día 5 en todos los cines. De Tal Palo, Tal Astilla. Amigos, y una película que conjuga la intriga con la comedia, De Tal Palo, Tal Astilla, protagonizada por Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Joni Estrella, Yamilet González y otros grandes actores que formaron parte de este gran elenco. Ya saben que para seguirnos a través de nuestras redes sociales, solo tienen que buscarlo aquí en pantalla y seguirnos. La semana que viene nosotros estaremos de vuelta con ustedes. Todo por esta semana. Bye bye, nos vemos. Hola, hola, bienvenidos a esto que es su enlace semanal y nuestra sección Mercados Financieros Internacionales y Geopolítica. Hoy tenemos un tema especial. Recuérdense que hemos tratado el tema de Nicolás Maduro, de Venezuela, de Cuba, que fue el primer narcoestado, y que Estados Unidos identifica el eje del mal, que las democracias nuestras estaban siendo atacadas por el socialismo del siglo XXI, que es el Castro-chavismo, que lo funda Lula da Silva en el Foro de Sao Paulo, junto con Hugo Chávez y Fidel Castro, luego de la caída de la Unión Soviética. Y cuando Chávez llega al poder, es quien le paga y subvenciona totalmente a Cuba. Claro, Fidel Castro es el criminal, el que sabe el know-how, porque tenía ya desde el año 1959, torturando a su pueblo, masacrando a su pueblo, tenía un régimen de terror y que terminó siendo un narcotraficante porque terminó negociando con Pablo Escobar Gaviria y Carlos Leder y Rosendo Suárez Álvarez, el gran narcotraficante boliviano que era socio de Pablo Escobar. Lanza del Sur es algo más allá de Venezuela. Por eso tenemos a Irán también. Entonces, ¿cuáles son esos actos? Irán es un régimen criminal y asesino, por más de 40 años. No se equivoquen los pueblos. Irán lo que ha hecho es exportar el terrorismo. Ahí lo tenemos. Ejecuciones masivas de presos políticos en el 1988. Uno de los episodios más grandes fue la ejecución masiva de miles de prisioneros políticos en el 88. Ocurrió al final de la guerra de Irán-Irak. Comisiones especiales ordenaron ejecuciones rápidas de presos vinculados a grupos opositores. Y organizaciones como Amnistía Internacional estiman que entre 4.000 y 30.000 personas fueron ejecutados, lo que acaba de pasar con Jamenei. Entonces,
Para los pueblos no podemos olvidar que Irán es un régimen criminal y asesino terrorista y que hay que erradicar ese gobierno. O sea, hay que barrerlo porque estaban atacando, exportando el terrorismo a todas las democracias con la migración masiva, el narcotráfico, porque son socios ellos. Ahí vemos la represión, el número 2, represión violenta de protestas, que era lo que hacía el régimen de Irán. El régimen ha sido acusado de usar fuerza letal contra manifestantes en diferentes momentos. Protestas estudiantiles en 1999. Protesta del Movimiento Verde tras las elecciones del 2009. También protesta en la muerte de Mahsa Amini en el 22. Asesinato de opositores en el extranjero. Agencias de inteligencia iraníes han sido acusadas de asesinar o intentar asesinar disidentes fuera del país. Ejemplo señalado por tribunales europeos. Asesinato de opositores kurdos en el restaurante de Mykonos en 1992 y ataques contra disidentes en Europa y Medio Oriente. O sea que Lanza del Sur es para erradicar a todos los regímenes socialistas del siglo XXI. Y qué bueno que la administración Trump va más allá. Se va a Cuba, se va a Irán y se va a Nicaragua. Y también tenemos en la mira, como tiene que ser, a Petro, a Lula y a Sheinbaum, porque son regímenes paradictatoriales que soportan estos regímenes socialistas, porque son como los testaferros. Entonces, los pueblos no nos podemos equivocar con esta gente. El socialismo del siglo XXI, lo hemos dicho muchas veces, es el crimen organizado que se enquista en el poder. Ahí los vemos, atentados terroristas atribuidos a aliados del régimen, de Hezbollah, Hamas, uno de los ataques más citados, bombardeo de la sede de la comunidad judía, AMIA, en Buenos Aires, en 1994, 85 muertos, todo con aprobación de Irán. Violaciones sistemáticas de derechos humanos, tortura, toma de rehenes diplomáticos, 1979-81. Poco después de la revolución ocurrió la toma de la embajada estadounidense en Teherán. Crisis de los rehenes en Irán. Entonces, no podemos olvidar que esta administración Trump, usted puede estar o no en desacuerdo con el presidente Trump. Yo estoy en desacuerdo muchísimo de la política de Estados Unidos y de la administración Trump, pero no con esto. Porque la democracia es de todos. Y nuestras democracias estaban siendo destruidas por estos regímenes dictatoriales y asesinos y narcotraficantes. Y que se constituían en un peligro para nuestro pueblo con el poder blando. Promovían la migración masiva, destruían las instituciones, financiaban políticos, destruían todo para ellos perpetuarse en el poder. Amplíeme, señor director, la número 4 para que veamos crisis de los rehenes de Estados Unidos en el 1979-81. La crisis de los rehenes en Irán ocurrió cuando estudiantes revolucionarios tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán. 52 diplomáticos retenidos durante 444 días. Fue una gran violación del derecho internacional diplomático. Ejecuciones masivas de presos políticos. O sea, que Irán no es desde ahora, del año 1979, viene ejerciendo el gobierno terrorista, el terrorismo de Estado, asesinando a sus disidentes, metrallando marchas pacíficas y asesinando a todo aquel que sea, que esté en contra del régimen o que opine en contra del régimen. Y si usted es mujer, por quitarse la burka y enseñar la cara, la asesinan también y la cuelgan. O sea, no podemos perder de vista que Irán es un régimen asesino y que había que eliminarlo. Por eso Lanza del Sur, que viene a eliminar todos los regímenes socialistas del siglo XXI, que es el crimen organizado con Cuba a la cabeza, que es el primer narcoestado, pero también se va a Irán, se va a Nicaragua y la Sheinbaum va a tener que operar de acuerdo a como dice el imperio sí o sí, porque la Sheinbaum también es un régimen paradictatorial, lo mismo que Lula, entonces, y Petro en Colombia. Entonces, esos regímenes del socialismo del siglo XXI estaban atacando nuestra democracia y nosotros no nos estábamos defendiendo y ahora llegó el imperio, llegó Estados Unidos a defender la democracia y a defender el hemisferio. Por eso lo acompaña a Estados Unidos y a la administración Trump, lo acompaña el presidente Abinader en República Dominicana, lo acompaña el nuevo presidente de Chile, Kast, el que ganó en Bolivia también, ahora Honduras, Uruguay,
Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Estados Unidos no está solo en esto, porque lo estamos jugando las democracias en el hemisferio. Con esto ahí tenemos, para que podamos entender, represión del movimiento. Esa es la número 7. La número 7, señor director, sí. Persecución de minorías religiosas también. O sea que no es tan fácil cuando usted dice, Estados Unidos es un invasor. No, aquí no estamos invadiendo a nadie. Aquí estamos descabezando, porque escuchamos en las redes del asesinato del gobierno, del presidente de iraní. No, no es un asesinato. Es una ejecución de ¿quién? De un tirano. Eso es lo mismo que pasó con Trujillo aquí. Ahí vemos persecución de la religiosa minoría. O sea, por usted ser religioso en la minoría, persecución y asesinato, no podemos seguir en esa dirección. Entonces, cuando vemos que ha hecho la administración Trump en apenas 2 meses de este año, ha sido fabuloso, porque se ha llevado 2 tiranos y el narcotraficante más peligroso del hemisferio, el Mencho, que era jefe del cartel de Sinaloa, Nueva Generación, y que financió a Claudia Sheinbaum. Por eso lo eliminó México, porque los muertos no hablan. Aquí hay muchos presidentes que han sido financiados por el narcotráfico. Lo mismo que el Mayo Zambada, que dijo que al presidente Lula le dieron $1.000 millones. Ahí los vemos capturados y dados de baja. En menos de 2 meses Donald Trump acabó con 2 tiranías y va por Cuba. Y tiene que ir por Cuba y luego por Nicaragua. Se tienen que ir todos. Ya España tuvo que someterse porque no quiso. Yo tuve la OTAN y yo tengo un acuerdo contigo y no me permite usar la base. Pero entonces tengo que permitirle a este régimen que tiene 40 años asesinando iraníes y asesinando americanos en el mundo y destruyendo la democracia junto con Venezuela, Hugo Chávez y Fidel Castro y Lula da Silva. Ahí los vemos, uno de sus socios principales, Vladimir Putin, se desliga de Irán. Ya no quiere nada con Irán. ¿Qué dice Putin? Rusia abandona a Irán. El Kremlin admite que no enviará ayuda militar al régimen islámico. No es tan fácil eso. El imperio fijó ya su posición. Se van todos. Aquí mando yo y tiene que ser así. Si sacamos a Estados Unidos de la ecuación, entonces estuviéramos gobernados por un régimen como Nicolás Maduro, o como por Fidel Castro, Raúl Castro, o Daniel Ortega, o Putin, o Xi Jinping, para que estemos claros en esto. Ahí vemos Claudia Sheinbaum, el motivo por el cual Sheinbaum fulminó al Mencho. Ella recibió dinero del cartel de Sinaloa. Eso no lo digo yo, eso está documentado. Cuando salen esas noticias es porque está documentado. Lo mismo pasó con el Mayo Zambada, que dijo en el video, yo tengo la lista, de que a Lula da Silva le dieron más de $1.000 millones. Pero estos comunistas son puros ladrones y vamos a ver cuál es la relación que tiene Irán, Venezuela y el mundo. Porque Irán es socio de Venezuela, pero Venezuela, Nicolás Maduro era un ladrón, vulgar igual que Hugo Chávez, un títere del gobierno cubano y de Fidel Castro, del comunismo castrochavismo, de la dictadura. Gobierno suizo congela $880 millones a Nicolás Maduro. Pero él dijo que ganaba 2 petros, ahora se quedó sin defensa. Porque si usted gana 2 petros, usted no puede pagar millones de dólares para su defensa. ¿De dónde saca usted ese dinero? Usted no tiene dinero. Entonces hay una contradicción y Estados Unidos sabe de leyes. Como usted dijo verbalmente, y cito, que usted gana 2 petros, usted no puede pagar un abogado multimillonario dando millones de dólares mensuales para que lo defienda a usted. Usted no tiene abogado. Así de simple, que usted gana 2 petros. Pero sin embargo Suiza le congeló $880 millones. Bulgaria 500, más 123 toneladas de oro. Ese es el comunismo, el socialismo del siglo XXI, que decían que ellos no quieren ser tutumpote, que no quieren ser ricos. Y que Chávez decía que ser rico es malo, que él quería ser el proletariado. Tonto es quien le crea a estos delincuentes del narcotráfico. Entonces, ahí vemos cuál es la relación de Irán con Venezuela y con el mundo. El régimen de Nicolás Maduro instaló en Venezuela una fábrica de drones para uso bélico con la cooperación de Irán. Entonces, dice aquí, un informe detalla cómo el chavismo ha impulsado la elaboración de vehículos aéreos no tripulados con apoyo a sus aliados en Teherán en medio de la opacidad y radicalismo en sus alianzas estratégicas.
Esos drones que tiene Irán ahora, fue en Venezuela que lo hicieron en Maracaibo. Esos drones que Irán le tira a Ucrania, que se lo da a Rusia, fue en Venezuela, en Maracaibo. Pero esos drones pueden ser tirárselos a nosotros también. Entonces hay que salir de ese régimen de Irán. Porque es un régimen delincuencial, es un régimen asesino que acaba de asesinar a más de 30.000 ciudadanos solo por protestar. Y qué bueno que el presidente Trump, que hay evidencias de la inteligencia de la CIA de que querían matar al presidente Trump, incluyendo a Marco Rubio. Por eso Lanza del Sur va a continuar. Luego que termine Irán, se va a Cuba y el siguiente después de Cuba será Nicaragua. Y Petro en Colombia, Lula en Brasil, la Sheinbaum en México, se van a tener que alinear sí o sí, porque la democracia más poderosa del mundo, que es Estados Unidos, y la única potencia viene a poner el orden en su hemisferio y va a sacar a todos los regímenes del socialismo del siglo XXI de su hemisferio. A todos. Fíjense que dije todos. Lula no tiene futuro, Petro no tiene futuro y la Sheinbaum no tiene futuro. Si continúan con esa línea radical del socialismo del siglo XXI y de distorsionar y de destruir la democracia. Nuestra democracia no se estaban defendiendo. Hoy no se estaban defendiendo y se le acabó ya la impunidad a estos asesinos que se hacen llamar socialistas del siglo XXI y que no son más que el crimen organizado, narcotraficantes enquistados en el poder. Será pues hasta aquí nuestra sección y nos vemos en otra próxima intervención. Bye bye y hasta pronto. Focus, una marca comprometida con la calidad, produciendo un calzado con un superior nivel de confort y elegancia para que usted pueda disfrutar cada pisada. Focus, procúrelo en su tienda de calzados preferida. Distribuye Cedric. Focus, comodidad y elegancia en cada pisada. Minuto a minuto se construye la historia. Minuto a minuto cambian los acontecimientos. Para mantenerte actualizado sobre todo lo que ocurre en el entorno local, nacional e internacional, minutoaminuto.com.do es tu plataforma digital. Minutoaminuto.com.do. Noticias al instante. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente, haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Quiero darle las gracias a la Academia, a la UAPA, Universidad Abierta para Adultos, por continuar esforzándose en la cultura en Bolsa de Valores. Y tendremos pronto, el lunes 2 de marzo de 2026, un diplomado en Bolsa de Valores para que usted se convierta en un profesional trader, para que haga su trading con la garantía de un profesional de Wall Street o para cualquier bolsa del mundo. Tenemos un diplomado con un contenido al más alto nivel de todos los diplomados que se imparten en el país, lo que le permitirá a usted entrar y ganar dinero. Y también un entrenamiento constante para que usted seleccione el broker ideal y aprenda a colocar las órdenes en la bolsa de valores. Este diplomado será el lunes 2 de marzo de 2026, modalidad virtual, y tendrá un costo de inversión de 40,000 pesos. Llámenos a la UAPA al 809-724-0266, extensión 255, 352 y 365. Te esperamos el próximo lunes 2 de marzo de 2026 para que te haga un profesional trader en Bolsa de Valores.
Un paraíso en la ciudad de los bellos atardeceres, el más confortable y acogedor complejo hotelero de la región noroeste, Hotel Novus Caoba. 40 habitaciones estándar, 10 suites ejecutivas y 3 suites premium, todas dotadas de la decoración y el confort que harán de su visita algo memorable. Restaurante, piano bar, discoteca, café bar, piscina, salones de conferencias, gift shop, lavandería, gimnasio, ascensores y lo más importante, un personal comprometido con la excelencia en la calidad del servicio. En Mao y para toda la región noroeste, Novus Caoba, más que un hotel. Pop My Mom, creciendo junto a nuestra gente. Cabrera pertenece a la provincia María Trinidad Sánchez, con una población de aproximadamente 35.000 habitantes, bordeado por unos 50 kilómetros de costa y múltiples atractivos naturales que lo convierten en un importante destino turístico, siendo la ganadería, la pesca, la agricultura y el turismo sus principales fuentes económicas. Un municipio con aproximadamente 276 kilómetros cuadrados, que está compuesto por 2 distritos municipales, el distrito municipal de Arroyo Salado, el distrito municipal de La Entrada y el municipio de Cabrera. Una tierra de bellos paisajes. Este municipio debe su nombre al héroe de la restauración de la República, José Cabrera. Antes de su creación como municipio, se conocía con el nombre de Sección de Tres Amarras. En dicho lugar, según la historia, durante el primer viaje, el almirante Cristóbal Colón buscó refugio y debió reforzar las amarras de sus embarcaciones para no zozobrar. Cosas que al mencionar nos tomarían varios programas, y es que acá poseen condiciones que en otras partes del país es imposible poder encontrar. Por algo la denominan la Costa Verde. Que es una zona costera y que es muy poco común que tú cuentes con este tipo de vegetación en otras zonas costeras del país. Llegamos al santuario de la Virgen de Piedra, donde en 1918 apareció una virgen tallada entre las rocas, bajo una cueva, que muchos que profesan la religión católica dicen que es un milagro de algo sobrenatural, dando una señal a aquellos que no confían en que existe un Dios. Desde lo alto es posible ver de forma clara cómo el brazo de mar se introduce en la tierra y forma una de las ensenadas más hermosas de toda la costa norte. La playa parece un verdadero diamante. Las olas, casi imperceptibles que deja el agua al llegar a la orilla, cubren los minúsculos borbollones de un río subterráneo al que apenas le dio tiempo a aflorar a la superficie. Los casi 50 kilómetros de playa que bordean este impresionante destino turístico poseen condiciones muy óptimas, arenas blancas y finas, y la quietud de sus olas le hacen dignas de mencionar y visitar. Playa Preciosa, El Caletón de Darío, Playa La Entrada, Arroyo Salado, Playa del Bretón y Diamante son verdaderos escenarios naturales. El cabrereño es afable y muy servicial. De acá se desprende la famosa frase, entra si quieres y sal si puedes. Nos caracterizamos por la hospitalidad y por el trato que se le brinda al visitante. Yo pienso que uno de los mayores atractivos que tiene el municipio de Cabrera es precisamente la hospitalidad y la decencia de los habitantes de nuestro pueblo, que son parte importante del desarrollo turístico del mismo. Dentro de mi visita a este encantador municipio me llamó poderosamente la atención ver que existe un cementerio frente al mar. Es como si los muertos enterrados allí disfrutasen tanto como yo de esas cálidas aguas. Otro lugar digno de admirar y en el que desde que llegas solo atinas a decir ¡wow! Es el monumento natural El Saltadero. Esta cascada deleitaba mi mirada horizontal, llenándola de emoción y regocijo. Cabrera es dueño de este atractivo turístico, que cuenta con una profundidad y un área de unos 700 metros. Dispone de túneles que conectan 2 lagos de agua dulce. Según la leyenda, su nombre surge porque en estas cuevas vivió un cacique llamado Dudú. Laguna Dudú es un esparcimiento donde la persona puede venir a recrearse día a día. Estamos laborando siempre de lunes a lunes, por decir así, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Sus aguas frías de color turquesa atraen a los visitantes y a los amantes del espeleobuceo, que es la práctica de bucear entre cuevas, grutas o cavernas. Esta refrescante laguna con la forma de un cráter invita a disfrutar del ecoturismo de la región. Su belleza natural despierta las más particulares emociones. Cabrera es mucho más de lo esperado. Es de esos destinos del país caribeño donde no hace falta hablar. Con solo llegar ya te sientes parte y quedas con el deseo de no marcharte jamás, albergando la esperanza de regresar algún día. A que vengan a conocer las bellezas naturales que tiene nuestro municipio, el municipio de Cabrera, y que vengan a recibir el calor y la hospitalidad de nuestro pueblo y de nuestra gente. Les invitamos que vengan a Cabrera, paraíso del Nordeste. Dicen que el tiempo vuela. Y cuando uno se detiene a mirar atrás, entiende que el tiempo también se queda. 35 años nos han dado un legado y una base sólida. Hemos sido testigos del resultado de ese impulso. Nuevos profesionales, hogares construidos, ideas convertidas en negocios. Conocemos el poder de tu éxito y asumimos el compromiso de evolucionar contigo. Cuando tú creces, crecemos. Cop My Mom, 35 años creciendo junto a nuestra gente. Cop My Mom, creciendo junto a nuestra gente. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos, lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente, haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Focus, una marca comprometida con la calidad, produciendo un calzado con un superior nivel de confort y elegancia, para que usted pueda disfrutar cada pisada. Focus, procúrelo en su tienda de calzados preferida. Distribuye Cedric. Focus, comodidad y elegancia en cada pisada. Minuto a minuto se construye la historia. Minuto a minuto cambian los acontecimientos. Para mantenerte actualizado sobre todo lo que ocurre en el entorno local, nacional e internacional, minutoaminuto.com.do es tu plataforma digital. Minutoaminuto.com.do. Noticias al instante. Quiero darle las gracias a la Academia, a la UAPA, Universidad Abierta para Adultos, por continuar esforzándose en la cultura en Bolsa de Valores. Y tendremos pronto, el lunes 2 de marzo de 2026, un diplomado en Bolsa de Valores para que usted se convierta en un profesional trader, para que haga su trading con la garantía de un profesional de Wall Street o para cualquier bolsa del mundo. Tenemos un diplomado con un contenido al más alto nivel de todos los diplomados que se imparten en el país, lo que le permitirá a usted entrar y ganar dinero. Y también un entrenamiento constante para que usted seleccione el broker ideal y aprenda a colocar las órdenes en la bolsa de valores. Este diplomado será el lunes 2 de marzo de 2026, modalidad virtual, y tendrá un costo de inversión de 40,000 pesos. Llámenos a la UAPA al 809-724-0266, extensión 255, 352 y 365. Te esperamos el próximo lunes 2 de marzo de 2026 para que te haga
un professional trader en Bolsa de Valores. La encefalitis es una inflamación del cerebro que puede poner en riesgo la vida y dejar secuelas permanentes. Aunque no es una enfermedad frecuente, su impacto puede ser devastador si no se detecta o trata con tiempo. Hoy te explicamos qué es, cuáles son las causas, su historia, cómo se contagia y cuáles son sus posibles consecuencias. Uno de los episodios más enigmáticos fue la llamada encefalitis letárgica, descrita por primera vez en 1917 por el neurólogo austríaco Konstantin von Economo. Esta enfermedad se propagó entre 1916 y 1930, afectando a más de 1 millón de personas en Europa y América. Muchos pacientes quedaron con graves secuelas neurológicas permanentes. Décadas después, brotes de encefalitis viral han estado relacionados con virus como el Nilo occidental o el herpes simple, demostrando que esta enfermedad puede reaparecer en distintos contextos epidemiológicos. Algunas de las causas específicas es que puede tener distintos orígenes. Por ejemplo, viral, que es la más frecuente, el virus del herpes simples, que es la principal causa esporádica grave. ¿Cuánto podría durar esta enfermedad? Esto depende de la causa y la rapidez del tratamiento. La recuperación puede tardar meses. Algunos pacientes requieren rehabilitación prolongada. En casos graves, pueden dejar daños permanentes. Algunos de los síntomas que puede presentar son la fiebre, dolor de cabeza intenso, confusión o alteración del comportamiento, convulsiones, pérdida de conciencia, problemas de memorias o habla. En los niños puede presentarse como irritabilidad, vómito o dificultad para alimentarse. La encefalitis es una enfermedad viral, y digo viral porque hay más de 100 virus que pueden causar una inflamación del tejido cerebral. Esta enfermedad es más común en niños y en adolescentes. Aproximadamente 1.400.000 personas le da encefalitis cada año, y de esto mueren entre 90.000 y 100.000 personas. Esta enfermedad se caracteriza por producir dolor de cabeza, por producir fiebre alta, pero también el paciente puede tener confusión mental, puede estar somnoliento, el paciente puede tener convulsiones en los casos más graves. Es importante decir que hay bacterias que también pueden causar encefalitis, pero lo más común es que sean los virus. El diagnóstico se hace con una punción lumbar, que es sacando un poquito de líquido cefalorraquídeo, del que viene del cerebro, pero también se hacen estudios de tomografía, resonancia magnética y electroencefalograma. Una de las cuestionantes sobre la enfermedad es que si se puede contagiar. La encefalitis no siempre es contagiosa. Si es causada por un virus como herpes o Nilo occidental, el virus puede transmitirse, pero la inflamación cerebral en sí no. La rapidez en el diagnóstico es la clave para reducir las complicaciones. En casos graves, puede causar discapacidad permanente o incluso la muerte. Cada 22 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis, una jornada que busca educar a las personas sobre esta enfermedad, cómo prevenirla y, por supuesto, la forma adecuada de tratarla. El Día Mundial de la Encefalitis es el día más importante del año para las personas cuyas vidas se han visto afectadas por la inflamación del cerebro. Desde su lanzamiento en el 2014, el Día Mundial de la Encefalitis
ha llegado a 628 millones de personas en todo el mundo, gracias a los esfuerzos por aumentar la conciencia mundial sobre esta enfermedad. ¿Por qué se celebra este día? Pues en realidad, a pesar de que la encefalitis es una enfermedad poco frecuente, solamente en España se diagnostican cada año aproximadamente 600 casos. Sin embargo, la Sociedad Española de Neurología se estima que puede haber muchos más que no son diagnosticados o se relacionan con otro tipo de enfermedad. En la República Dominicana esta enfermedad representa un riesgo serio, con casos reportados incluso en infantes, más de 500 en 2021, y una mortalidad que ha alcanzado las 44 muertes anuales según datos de la Organización Mundial de la Salud. La encefalitis es una carrera contra el tiempo. Reconocer los síntomas y acudir rápidamente a un centro médico puede marcar la diferencia entre la recuperación y las secuelas permanentes. La información y la prevención siguen siendo las mejores herramientas. José Cerda y Nicolás Arias me dejaron la entrevista estelar y aquí tengo al licenciado Federico Reynoso, secretario general del Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno en Santiago y director de la Unidad de Medios Locales de la Presidencia de la República. Bienvenido, licenciado. Saludos, Andrés. Mejor porque así tú tienes más posibilidad, más preguntas de hacer. Nicolás y Cerda son contrarios, tú y yo somos amigos. Correcto. Licenciado, vamos a comenzar este diálogo hablando de Santiago, porque en Santiago se interpreta que el gobierno está enfocado en un monorriel y en un teleférico. En adición a esas obras, ¿qué otras infraestructuras puede mostrar el gobierno? Mira, Santiago, yo he dicho que ha sido una de las provincias que el presidente ha cumplido con su promesa de campaña. Dijo en el 2020, en campaña, que iba a devolverle a las provincias lo que aportaban al Producto Interno Bruto, se lo iba a devolver en obras. Santiago ha sido diferente. Yo creo que el presidente de la República le ha devuelto más que lo que Santiago ha aportado. ¿Qué tenemos? Bueno, una inversión de más de 1.200 millones de pesos, incluido, o sea, 121.000 millones de pesos, no 1.000, sino 121.000 millones de pesos en 221 obras que se hacen en Santiago. ¿Por qué tuve que se destaque el monorriel? Porque es una obra extraordinaria. El teleférico, una obra extraordinaria. Pero en adición a esas dos, hay 221 obras que el gobierno construye. Vamos a mencionar parte de ellas. Si nos vamos a agua, aquí el saneamiento del río Gurabo, ya nosotros vamos para la tercera etapa, una inversión extraordinaria, una solución a un problema que existía en esa contaminación. ¿Por qué? Porque cuando llovía, Andrés, en la subida del río Gurabo, entonces se llevaba los ajuares y le tumbaba la casa a los que vivían ahí. Y cuando no llovía, entonces había una contaminación permanente que provocaba enfermedades infectocontagiosas. Ahí podemos ver de que el saneamiento del río de Gurabo, el arroyo, le digo río porque a los guraberos no les gusta que le digan que arroyo, sino que es un río. Entonces, ese saneamiento que prácticamente llegaba al río Yaque del Norte, ya con esta tercera etapa desaparece completamente. Una inversión extraordinaria, pero hablando de agua, Andrés, hay 3 acueductos en proceso. Bueno, ya el de Navarrete se inauguró recientemente con la visita del presidente, pero tenemos el de Baitoa, Tavares, ahí ese se está construyendo y pronto se va a inaugurar, y se está ampliando el de San José de la Mata. Con relación al transporte, que ya hablamos del teleférico, hablamos del monorriel, pero hay que hablar de que llegaron recientemente alrededor de 50 autobuses de la ONSA que va
a conectar con estos dos de 50 autobuses de 50 pasajeros que llegaron a Santiago para eso. Pero además hay que destacar cuando hablamos de transporte lo que es el transporte escolar, o sea, una innovación que el presidente de la República ha hecho con relación prácticamente al transporte. Carretera, Andrés, en carretera una inversión extraordinaria. Hablamos de la ampliación a 6 carriles de la autopista Duarte, la entrada a Santiago, particularmente que ya fue inaugurada, la remodelación y ampliación de la circunvalación norte, la reparación de la carretera Santiago-Navarrete, la Joaquín Balaguer, la remodelación de la Francia, la ampliación y remodelación de la carretera que comunica a Santiago con San José de las Matas, que fue recientemente inaugurada, la carretera de Palo Alto, que se resolvió un problema y se complació al padre Nino, que lo había pedido extraordinariamente, lo había pedido y ya está cumplido. Con relación al turismo, Andrés, en Santiago, el presidente inauguró recientemente lo que es el centro histórico, o sea, la Benito Monción, que yo no sé si tú has ido de noche ahí, que el ciudadano que va de noche a la Benito Monción, si ha visitado Europa o países desarrollados, se dará cuenta de la calidad. Por ahí mismo se inauguró el Esilia Pepín, la remodelación, el museo de donde estaba el Hotel Mercedes, que mucha gente no sabe el papel que jugó el Hotel Mercedes en Santiago. El Hotel Mercedes, de las parejas que se casaban en las diferentes provincias del país, venían a pasar su luna de miel a ese hotel. Hoy es un museo donde la gente va prácticamente. Viviendas, Andrés, 3 proyectos importantes de viviendas. Tenemos la de Alto de Yaque, con más de 2.000 viviendas. Ahí se alojaron los que fueron desalojados del río Gurabo. O sea, fue una promesa que el gobierno hizo y ya los que fueron desalojados de río Gurabo para la descontaminación, entonces están viviendo en Alto de Yaque. Se les regaló un apartamento y están ahí. Más de 2.000 apartamentos en ese proyecto Mi Vivienda de Alto de Yaque. Pero también se hizo el proyecto habitacional de La Barranquita, 144 apartamentos que ya fueron entregados, y también el proyecto habitacional de Los Salados, que ahí hay 864 864 viviendas que ya también ese proyecto se han entregado. Y así podemos numerar, Andrés, un sinnúmero de viviendas, de obras que el gobierno ya ha inaugurado y están en construcción alguna que asuman alrededor de 221. Licenciado, pero ¿por qué esa inversión, tanto en el monorriel como en el teleférico, cuando ningún sector de la sociedad estaba presionando por ese tipo de obras? Porque el presidente ve el desarrollo de Santiago. Santiago en este momento, Andrés, va convirtiéndose en una de las ciudades más importantes, no solo de la República Dominicana, sino de América Latina. Santiago ya tiene hoteles, antes habían 2 hoteles, ya hay hoteles suficientes para alojamiento de turistas que vienen. Santiago, particularmente, descongestionar el tránsito es una realidad que el presidente vio con anticipación de que eso se podía hacer. Cuando el monorriel empiece, que ya el ministro de Obras Públicas anunció que para final de año ya no estamos montando en el monorriel, ahí va a haber, si tú te imaginas las 14 paradas que tiene saliendo de Santiago Oeste, si tú sales de Santiago Oeste para llegar por lo menos a este canal en 1 hora pico, Andrés, tú te vas a coger 1 hora y media. Y en el monorriel, tú te vas a coger 15 o 20 minutos. Entonces, el presidente tuvo una visión extraordinaria para resolver ese problema de transporte en Santiago. Y más, la primera etapa que ya está funcionando del teleférico, que es el puente Hermano Patiño. Con el teleférico, tú te montas en la principal, que está en la Hermana Mirabal, ahí con Carrera. De ahí te va el puente Hermano Patiño, que es otra parada. La otra parada en Bellavista y la otra en la Yagüita de Pastor. O
Su segunda etapa va de la Yagüita Espator a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo volaría el Yaque y caería a lo que es Pekín. Entonces, pensando en el futuro de Santiago, el presidente y el descongestionamiento del transporte pensó en esos dos medios de comunicación. Licenciado, el presidente Abinader habló al país el 27 de febrero y lo hizo desde el Salón de la Asamblea Nacional en su rendición de cuentas. Un discurso que, como es una tradición en República Dominicana, sigue provocando reacciones a favor y en contra. ¿Cuál es su opinión? Mira, el presidente de la República en su discurso, mucha gente lo ve extenso, mucha gente lo ve bien, un extraordinario discurso. Primero, demostrarle a esa oposición que nunca está complacida de que se hace nada. Tú ves que la oposición hablaba de que este presidente no inauguraba, que no hacía obra, y le mencionó obra por obra, o sea, provincia por provincia, las obras que se construyen en este país, Andrés. 2.300 obras en todo el territorio nacional, y todas las provincias tienen, la que menos inversión tiene más de 1.000 millones de pesos. Son más de 800.000 millones que invierte el presidente de la República en obras. Entonces le hizo ver a la oposición, y lo dejó sin discurso porque ellos venían por ahí, de que no. Entonces, ¿qué dicen? Que al presidente le hablan mentira. No, no le hablan mentira. El presidente mencionó por provincia. Ustedes, los que están dudosos de que esas obras no existen, que vayan a la gobernación de cada provincia y se busquen dónde están cada una obra de esas que la gobernación le va a indicar. El presidente no habló mentira, el presidente no puso a hablar mentira. El presidente señaló las 2.300 obras que construye con una inversión de más de 800.000 millones de pesos. Además, en ese discurso, Andrés, se especificó los logros de ese año 2025, que fueron excelentes, extraordinarios. Licenciado, la comunidad nacional e internacional está en vilo por el conflicto en Oriente Medio. Desde el gobierno ya se están adoptando las medidas preventivas del lugar. Mire, este es un gobierno que sabe manejar en crisis. Y si analizamos, cuando asumió en el 2020, el país estaba al borde de un colapso, tanto de salud como económico. ¿Por qué salud? Por el COVID-19, que prácticamente estábamos en un colapso de salud, y económicamente porque el gobierno que salió dejó todos los presupuestos, ya había agotado todos los presupuestos de las direcciones y de los ministerios. El presidente entró y manejó. Nosotros fuimos uno de los primeros de los países del mundo que empezamos a recibir turistas, que controlamos la pandemia. Y prácticamente cuando nosotros ya estábamos sin mascarilla, Andrés, todavía en Europa, países desarrollados, estamos usando mascarilla. Eso es, ahí empezó el presidente a resolver ese problema. Y prácticamente no está preparado, el presidente está completamente preparado y el gobierno para enfrentar lo que se pueda producir, la guerra que inició Estados Unidos con Irán reciente. ¿Por qué? Porque ya es un ejemplo palpable. Con las guerras entre Rusia y Ucrania, el petróleo llegó a 140 el barril, y nosotros y el presidente enfrentó esa situación y salimos airosos. Y por eso, en el 2022 que surgió esa guerra, el presidente lo manejó extraordinariamente. Nosotros estamos preparados, no desde ahora. Ese sector económico del gobierno de Luis Abinader es extraordinario. Y si tú analizas la parte económica, Andrés, cuando nosotros asumimos el poder en el 2020, 16 de agosto, la economía veía que iba a descrecer, 0.7 decreció. Pero en el 2021, enero de 2021, la economía de este país creció 12.3. En el 2022, la economía creció 2.4. Pero ya en el 2023, ya la economía estaba en 5.0. Y en el 2024 creció casi 6 puntos. Y ahora decreció por unos problemas internacionales que se dieron en el 2025. Pero ese crecimiento que usted hace mención, ¿se está manifestando en los sectores más necesitados? Sí, seguro. Si tú ves la estadística de cuántas personas, cuántos dominicanos han salido de la extrema pobreza, y eso es fruto de ese crecimiento económico que ha tenido el país. Y
Además de salir de la extrema pobreza y entrar en un renglón diferente, es porque la economía lo ha demostrado. Prácticamente nosotros crecimos ahora en el 2025 2.1 y alguna gente lo critica, pero venga acá, no descrecimos, aunque los organismos internacionales previeron que íbamos a crecer 4 puntos, pero crecimos 2.1, parte de una de las mejores economías de América Latina. Y esto va siempre en beneficio de la República Dominicana. Este ha sido un gobierno para los dominicanos extraordinario. Aquí se han hecho cosas que presidentes que han durado 20 años no han podido hacerla, Andrés. Y este gobierno está haciendo todo lo posible para el desarrollo del país y para el fortalecimiento de la democracia dominicana. Licenciado, en el plano político electoral, ahora mismo, ¿qué dirigente político de la oposición representa una amenaza para la subsistencia del PRM en el poder? No hay ninguna posibilidad, ni unificado la oposición. Yo soy una persona que sigo mucho numeritos, o sea, las encuestas, y la oposición primero que no tiene posibilidad de unificarse, porque Danilo y Leonel, esa es una guerra que viene desde el 2008, y eso se rompió. Y recientemente Danilo lo dijo, que ellos no van a apoyar a nadie, que vengan a apoyarlo a ellos. Pero ellos se pueden unificar. Y los numeritos que le dan al Partido Revolucionario Moderno y a cualquiera de los aspirantes a la presidencia de la República que tiene el Partido Revolucionario Moderno, porque en esta ocasión el presidente no va, y gana en primera vuelta. Si mañana son las elecciones, gana en primera vuelta. Te digo, en este momento, el presidente de la República tiene un 60% de aceptación, o sea, su gobierno, la evaluación de su gobierno. El Partido Revolucionario Moderno oscila entre 40 y 42%. El 3% que ha decrecido el Partido Revolucionario Moderno se ha ido a indeciso. O sea, prácticamente, si tú ves el Partido de la Liberación Dominicana, apenas tiene un 10, un 11, oscila de un 10 a un 12. Y la Fuerza del Pueblo, con Leonel, oscila de un 16 a un 17%, a pesar de que sacó un 28 en las elecciones pasadas. Pero unificado no hay ninguna posibilidad, no hay temor de ningún candidato a la oposición que pueda enfrentar a cualquier candidato del Partido Revolucionario Moderno. Y usted como dirigente del PRM, ¿con cuál de los precandidatos como candidato presidencial se sentiría más cómodo? Mira, todos son buenos, Sin embargo, yo creo que la que más se parece a Luis, o sea, en la ejecutoria, su accionar, una persona que es académica, una persona que representa a la mujer, es doña Raquel. Yo creo que es una persona que prácticamente podría seguir, yo sé que cada uno va a seguir, pero esa podría seguir la trayectoria del presidente Luis Abinader. ¿Qué representa Raquel para la sociedad? ¿La continuación? Sí, ¿La continuidad? La continuidad de Luis, porque es la que más se parece. Si tú analizas los aspirantes, la que más se parece al presidente Luis Abinader es Raquel. Y cuando Luis ha salido fuera del país, que ella queda en representación del Poder Ejecutivo, lo ha seguido haciendo igual. Entonces, la continuidad va a seguir con cualquiera de ellos, pero más representativa con doña Raquel. Vamos a concluir este diálogo con un mensaje corto por razones de tiempo a la población. Mira, lo más importante, quiero dirigirme al Partido Revolucionario Moderno. La dirección ejecutiva se ha reunido y se va a reunir para el proceso que viene para la renovación de los cuadros del partido. Se ha hablado de consenso, Andrés, se ha hablado de que se va a hacer consenso en la mayoría de las provincias. Yo creo que no, yo creo que deben dejar a un proceso de primaria. ¿Tú sabes por qué? Porque la primaria dinamiza en el partido. 3 aspirantes o 4 aspirantes a una posición para la renovación del partido mueven el partido. Pero si un consenso de ya gente que tiene 8 años, que no, vamos a un proceso interno y que ese proceso interno decida cuáles son las estructuras. No podemos tener temor a ese proceso, porque hemos hecho 9 procesos y todo ha salido dentro de la normalidad. Entonces yo entiendo y creo que la dinamización del PRM en ese proceso es haciendo primaria con padrón cerrado, porque eso entonces dinamiza el partido en ese momento, pero también lo va a dinamizar para la escogencia del candidato presidencial. Y
prácticamente a la sociedad dominicana. El presidente Luis Abinader, en el gobierno de Luis Abinader, uno de los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Una persona entregada, trabajador de temprano, es una persona que no ha cobrado un centavo de su salario como presidente de la República, lo dona a instituciones sin fines de lucro. A las 3 de la mañana está escribiendo. Entonces, en estos 8 años, el presidente Luis Abinader va a dejar un país estable económicamente, social y político para beneficio de la democracia dominicana. Agradecer al licenciado Federico Reynoso, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y director de la Unidad de Medios Locales de la Presidencia, pues sacar estos minutitos para conversar con nosotros en el día de hoy. Y precisamente con él finalizamos. Gracias por la sintonía. Licenciado José Cerda y todo su equipo reasumen la producción a partir del próximo domingo.